Dios me los bendiga, hermanos, en este hermoso día que Dios nos ha regalado, y venimos aquí el día de hoy para seguir creciendo en la palabra de Dios, para seguir mirando qué es lo que nos enseña la Biblia, amén. Entonces la enseñanza de hoy es basado en Hechos capítulo 13, y nosotros vamos solamente a estudiar el puro principio del Hechos capítulo 13, solamente una introducción. Ya la próxima enseñanza vamos a estar estudiando Hechos 13 y 14, amén. Entonces, antes de empezar con la enseñanza, ¿por qué no empezamos con una oración? Amén. Oremos. Padre Santo, Dios Todopoderoso, venimos aquí reunidos creyendo que usted está con nosotros, creyendo que usted está aquí, Señor, porque ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Son promesas que usted ha hecho. Si es que le damos gracias porque usted es fiel, usted es verdadero, usted ama a la iglesia, usted es más, ha amado a todo el mundo, Señor. Por eso nosotros seguimos escuchando de su palabra. Así es que siga hablándonos, siga enseñándonos, Señor, siga iluminando a cada uno de nosotros, Señor, a cada persona que va a andar escuchando esta enseñanza el día de hoy. Bendígalos grandemente, bendiga sus vidas, su familia, su hogar, y nos ponemos en sus manos listos para seguir aprendiendo más y más de su palabra. En el nombre de Jesús le damos gracias, Padre. Amén. Amén. Entonces, la enseñanza de hoy es basada en solamente una introducción de Hechos capítulo 13, y miramos unos versículos en Hechos 13, verso 1 al 3, que dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Entonces nosotros miramos aquí que la Biblia empieza a hablar acerca de la iglesia que se encontraba en Antioquía, y dice que se encontraba con profetas y maestros, y empieza a dar una lista de personas que se encontraban aquí. Y nosotros solamente en esta enseñanza vamos a dar un breve sinopsis de algunos de estos personajes. Solamente vamos a hablar brevemente de cada uno de los que acabamos de mencionar aquí. Y nosotros vamos a empezar con el primer personaje, que se llama Bernabé. Amén. Bernabé. Ahora, Bernabé nació en la isla de Chipre. Él era un judío y él era de la tribu de Leví. Y nosotros miramos, si nosotros leemos las escrituras, miramos que el nombre original de Bernabé era José. Ese era su nombre. Y los apóstoles le dieron el nombre de Bernabé, que según significa en Hechos 4:36, significa hijo de consolación. Amén. Hijo de consolación. Entonces, basado en eso, podemos concluir que Bernabé era un hermano en Cristo, que él animaba a los demás, que él estaba ahí para ayudar a los demás, y siempre pues era un hermano que usted quisiera haber tenido juntamente con usted. ¿Por qué? Porque él era un hermano que siempre animaba a los demás. Amén. Dice: hijo de consolación. Así era conocido. Ese era el nombre que le habían puesto a José. Entonces el nombre era Bernabé. Y ahora en el libro de los Hechos, este libro registra que Bernabé vendió todas sus propiedades. Él tenía una propiedad y él vendió todo lo que tenía, y con ese dinero que él había obtenido, él lo entregó a los apóstoles para que se distribuyera entre los pobres cristianos. Amén. En otras palabras, habían cristianos que tenían dinero, pero también habían cristianos
que eran pobres, no tenían dinero. Entonces, Dios le había puesto eso en el corazón, y por eso, basado en eso, nosotros podemos mirar que él estaba completamente entregado al Señor. Él estaba completamente entregado a la obra. Él quería ayudar a los demás. Por eso él vendió su propiedad para poder ayudar a la gente que sí necesitaba dinero, a la gente que sí tenía necesidades. Y así es como Bernabé llegó a ser de bendición para muchas personas también. Y así que Dios nos use de gran manera. Bueno, tal vez Dios nos puede usar de diferentes maneras, pero para que nosotros siempre seamos de bendición a los demás. De bendición siempre, aún con una oración, aún ayudarle a alguien que tiene una necesidad. Y lo digo porque Dios va a poner en nuestros corazones cómo ayudar a la gente. Dios lo va a hacer. Si vemos a alguien con una gran necesidad, ir y ayudar a esa persona de la forma en que podamos. Bernabé vendió toda su propiedad. No estoy diciendo a usted que usted haga lo mismo, no, pero Dios lo puede usar a usted de cualquier forma y usted sea de bendición a los demás. Dios ve eso y Dios da la recompensa cuando uno está dispuesto a dar alegremente. Así es que sea de bendición a los demás y que cada uno de nosotros podamos ser un Bernabé hacia los demás. Amén. Entonces, eso era lo que había hecho Bernabé. Y Bernabé era un colaborador del apóstol Pablo. Y 3 años después de que Pablo se había convertido, si ustedes recuerdan la historia de Saulo de Tarso, él perseguía a la iglesia y cuando la gente escuchaba quién era él, pues no se querían acercar a él porque él iba tras la iglesia. Entonces, Bernabé era uno de los colaboradores de Pablo, pero también miramos que él, 3 años después de que Pablo se había convertido al Señor, él se había entregado al Señor, Bernabé era el que lo andaba apoyando. Bernabé era el que lo andaba introduciendo a los otros apóstoles, porque los otros apóstoles sospechaban de Pablo. Imagínense, tal vez andaba corriendo por la mente de estos apóstoles diciendo, oh, pues ahora Saulo de Tarso está pretendiendo ser un apóstol, está pretendiendo ser un cristiano, está pretendiendo ser un hermano, y pues ¿por qué le vamos a creer? Pero a causa del testimonio de Bernabé, ellos, los demás apóstoles, aceptaron a Pablo con ellos. Amén. Entonces, ahí una vez más miramos cómo era Bernabé, que ciertamente era ese hijo de consolación, ciertamente era alguien que andaba ayudando a las demás personas. Entonces, no se encuentra Bernabé, él no se encuentra entre los 12 elegidos por nuestro Señor Jesucristo, pero probablemente fue uno de los 70 discípulos mencionados en el Evangelio. Cuando el Señor Jesús tiene unos 70 discípulos y Él los envía a que vayan a predicar, a que vayan a hablar acerca del Señor Jesús, a reprender demonios y hacer todas estas cosas, orar por los enfermos y ellos iban a sanar. El Señor Jesús envió a 70 discípulos y es probable que Bernabé se encontraba en medio de esos 70, es probable. Entonces, Bernabé es considerado apóstol por los primeros padres de la iglesia y también por Lucas, y por la misión especial que le confió el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo le confió de ir a establecer iglesias, de ir a predicar la palabra de Dios, y entonces juntamente con el apóstol Pablo. Entonces por eso podemos decir que él era un apóstol, o podemos considerar que era un apóstol a causa del ministerio que Dios le había puesto, que Dios le había dado. Amén. Entonces Bernabé era una de estas personas. Y otra persona que es mencionada es Simón. Él era uno de los otros que la Biblia describe entre profetas y maestros. Dios lo andaba usando a Simón de una gran manera. Y otra persona que es mencionado es Lucio de Cirene. Amén. Lucio de Cirene. Y según la historia de la iglesia, un antiguo miembro de una de las comunidades de la diáspora o de la dispersión judía. Entonces, esto es lo que dice la historia según la iglesia.
Entonces la Biblia no menciona esto, pero esto es lo que dice la historia según la iglesia. Y nosotros miramos que la otra persona que es mencionada aquí se llama Manaén. Y la Biblia describe que Manaén había sido criado juntamente con Herodes el tetrarca. Por lo tanto, nosotros podemos concluir que Manaén conocía a personas que manejaban el poder y a personas que eran influyentes en aquellos tiempos. Entonces, como él fue criado juntamente con Herodes, nosotros podemos decir que él conocía a gente en altos lugares, gente de poder político, se puede decir así. Pero aún así, Manaén abandonó todo eso para seguir a Cristo. Y qué hermoso es poder dejar las cosas pasadas para seguir a Cristo. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho lo mismo? Hemos dejado los vicios, hemos dejado todos los pecados, amén, para seguir a Cristo. Ahora, yo reconozco que no somos perfectos, amén. Nosotros fallamos, nosotros pecamos, pero tenemos a Cristo que nos perdona. Entonces, cuando estoy diciendo que dejamos el pecado, dejamos el mundo, todos andamos abandonando las cosas que hacíamos antes para ahora seguir a Cristo. Porque la Biblia describe que los que están en Cristo, nueva criatura es. Las cosas pasadas ya han pasado, las cosas viejas han pasado, pero he aquí, todas son hechas nuevas. Y así es cuando nosotros estamos en Cristo Jesús. Somos una nueva creación. Dios nos ha hecho una nueva persona y ya no somos la persona que éramos antes. Entonces, ese era Manaén, ese era otro contado entre los profetas y los maestros de la iglesia de Antioquía. Y el último que es mencionado en esta lista de maestros y profetas es Saulo de Tarso, que es conocido también como el apóstol Pablo. Amén. Y el apóstol Pablo, él era el principal propagador del cristianismo. Él era el que andaba predicando la palabra de Dios a los gentiles, y él es el quien tuvo una participación decisiva en la expansión de la iglesia. Él era uno de los que andaba brincando de ciudad a ciudad, estableciendo iglesias, poniendo pastores en ese lugar y haciendo eso por toda la región hasta que regresaba a casa, y después de eso empezaba a mirar a esas iglesias otra vez para ver cómo andaban creciendo, para ver cómo andaban estas iglesias. Entonces Dios usó a Pablo de una gran manera para que creciera la obra de Dios, para que creciera la iglesia. Amén. Entonces Dios lo usó de una gran manera desde el momento que él tuvo su conversión en Hechos capítulo 9. Amén. Entonces nosotros miramos que Saulo, que después fue conocido como el apóstol Pablo, él había nacido en Tarso, en la región de Cilicia. Esto ocurrió alrededor del año 8 de la era cristiana, aproximadamente en el año 8. Y él pertenecía a una familia judía de la dispersión, amén. Y como tal, él estaba sólidamente formado en la ley judaica. Amén. Aún en una ocasión él es descrito como un fariseo de fariseos. Él estaba bien aferrado a la ley de Moisés. Amén. Eso es lo que, así es como él se anda describiendo, como el fariseo de fariseos. Entonces, Saulo de Tarso, siendo un joven, fue a Jerusalén a completar su educación rabínica, y su maestro, que fue el reconocido Gamaliel. Amén. Entonces, Gamaliel, nosotros miramos en el libro de los Hechos que él se había opuesto a la ejecución de los apóstoles. Cuando habían arrestado a Pedro y a Juan, lo andaban juzgando, pero antes de todo eso, llega Gamaliel, o Gamaliel estaba ahí entre ellos. Él se pone de pie, él pide que sacaran a Pedro y a Juan a un lugar a donde ellos no iban a escuchar, y Gamaliel empezó a hablar con todos los que se encontraban ahí, al Sanedrín, al
al sumo sacerdote, él empezó a hablar con todos los líderes judíos que se encontraban ahí y empezó a decirles, él estaba opuesto a que mataran a Pedro y a Juan, y empezó a decirles, miren, dijo, si esta obra es de hombres, pronto se va a desvanecer. En otras palabras, si esta obra que creen que Jesús es el Cristo, si esa obra era de hombres, pronto se iba a desvanecer. Pero también dijo Gamaliel, pero si es obra de Dios, no vaya a ser que ustedes se vayan a andar encontrando peleando en contra de Dios. Entonces ahí nosotros estamos mirando que la sabiduría que tenía Gamaliel para que no mataran a Pedro y a Juan. Entonces él se había opuesto a que mataran a los apóstoles, y él fue ese maestro de Pablo, alguien bien respetado entre los judíos, bien respetado. Entonces, esta fue una pequeña introducción al libro de los Hechos, capítulo 13. Ya la próxima semana vamos a estar aprendiendo más acerca de Hechos capítulo 13 y capítulo 14. Va a estar unidos esas dos enseñanzas. Y lo que estamos mirando nosotros es acerca de estos líderes que Dios había usado de gran manera en Antioquía. Dios había usado a esos líderes, a estos maestros, a estos profetas en Antioquía. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos aprender de esto? Nosotros podemos seguir el ejemplo que ellos tenían. Podemos ser como Bernabé, que él era conocido como el hijo de consolación, que él estaba ahí para ayudar a los demás. Él tenía un corazón para las almas. Él quería ayudar en todo lo que él podía ayudar. Y no solamente ayudar a la gente, pero también a servir a Dios. ¿Y cómo andaba sirviendo a Dios? Alcanzando a las almas para Cristo, yendo de ciudad a ciudad, predicando el Evangelio. Y pues eso es lo que vamos a andar aprendiendo más en la otra enseñanza de la próxima semana. Y podemos aprender de él. Tener un corazón para las almas, amar a los que están a nuestro alrededor. Recordemos que Dios nos ha llamado a amar a las almas. Él nos ha llamado a amar a los demás. Amén. Nos dice la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 4. Vamos a estar mirando qué es lo que dice. Versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Qué hermoso es que nos dice la Biblia que Dios es amor. Y nosotros debemos amar a todos, a cada persona. Así como Dios nos ha amado a nosotros, nosotros debemos amar a todos. Debemos orar por todos. Ser como Bernabé, que él está allí para ayudar a los que tienen necesidad. Y decirle, Señor, ayúdame a ser de bendición. Bendíceme para que yo sea de bendición para los demás. Ayúdame a ser un Bernabé que consuela a los demás. Que usted me usa para alcanzar y animar a la iglesia. Para alcanzar y animar a las almas perdidas, a la gente que necesita escuchar de Dios, que nosotros podamos ser ese Bernabé. Entonces, que podamos ser de esa manera, que nosotros podamos ser como Manaén, que Manaén, él conocía a la gente, él tenía un mundo que era completamente diferente que del mundo cristiano, pero aún así él estaba dispuesto a dejar todo para seguir a Jesús. Y así nosotros digamos, Señor, yo quiero seguirte con todo.
Quiero entregarme completamente a ti. Quiero seguirte, Señor. Quiero amarte más y más todos los días. Encamíname, úsame de gran manera. Que sea usted, Señor, alcanzando más almas a través de este siervo suyo. Amén. Que podamos ser como Manaén. Y también que nosotros podamos ser como el apóstol Pablo. Amén. Que él estaba completamente entregado a Cristo. La Biblia describe que él evangelizaba de día, él predicaba de día y de noche él trabajaba. Amén. Él tenía un tiempo apartado para alcanzar las almas. Él estaba completamente entregado a la obra de Dios. Que nosotros tengamos ese amor para la palabra. Que nosotros tengamos ese celo para Dios. Alcanzar a más almas. Nosotros que podamos mirar hacia el mundo y mirar todo lo que está sucediendo, todas las atrocidades que andamos escuchando en las noticias, pero aún así decir, oh Señor, úsame para alcanzar estas almas, que a través de estas atrocidades, a través de estas maldades que están ocurriendo en el mundo, que la gente pueda abrir sus corazones para ti, para que se entreguen y que me use para alcanzarlos y hablarles de que hay esperanza en medio de un lugar oscuro. ¿Por qué? Porque la Biblia nos describe. Mire, déjeme leerle cómo la Biblia nos describe. En Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, dice esto acerca de la iglesia. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La Biblia nos describe como un linaje escogido. La Biblia nos describe como real sacerdocio, como una nación santa y como un pueblo adquirido por Dios. Muchas veces gente predica este versículo y para hasta allí. Pero este versículo continúa porque dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios nos ha escogido a nosotros. Por eso somos ese real sacerdocio. Por eso somos esa nación santa. Por eso nosotros somos ese pueblo adquirido por Dios. Para que hablemos de las buenas noticias. Para que hablemos de lo que Cristo Jesús ha hecho. Él murió en la cruz por nuestros pecados. Él resucitó de entre los muertos. Y ahora a través de Él nosotros tenemos vida eterna. Juan capítulo 10, verso 10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Entonces el Señor Jesús está diciendo, el enemigo, Satanás, él ha venido para que exista todo este caos, para que exista todos estos problemas, para que él ha venido a destruir familias. Él ha venido para matar. Él ha venido para robarse lo que Dios le ha dado. Amén. Pero nosotros miramos que el Señor Jesús nos da una esperanza. Él dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Pero dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Allí está nuestra esperanza. Y esa esperanza la debemos contar a los demás. Y decirle, hay un Cristo que ama. Hay un Señor Jesús que conoce lo que usted está pasando. Conoce cómo usted se siente. Y Él quiere consolarlo, pero tiene que invitarlo en su corazón. Así es que Dios nos use como ese real sacerdocio, como
como ese pueblo adquirido, como esa nación santa, como ese linaje escogido, que Dios nos use como somos descritos, pero para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. Hablar de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Yo antes era un alcohólico, pero ahora estoy predicando la palabra de Dios. Usted puede ir y decir lo mismo y decir: oh, yo antes vivía de esta manera, pero mírame, Dios me ha sanado, Dios me ha restaurado, Dios ha quitado todos los vicios de mí y ahora yo sigo a Cristo. Ahora yo tengo una nueva vida en Cristo, y sigue adelante porque Cristo te ama. Él es nuestra única esperanza y Dios lo puede usar a usted de esa manera. Así es que, como hemos aprendido aquí en esta introducción al libro de los Hechos, capítulo 13, que Dios usó a estos varones para alcanzar a las almas. Dios usó a estas personas para que siga creciendo la obra de Dios. Y así, de esa misma manera, que Dios lo use a usted. Que Dios lo use a usted para seguir alcanzando almas, todo para Cristo. Porque como podemos ver, aunque los lugares están cerrados, aunque las iglesias están cerradas, gente está perdiendo sus trabajos a causa de esta pandemia, pero aún así seguimos predicando que hay esperanza, y esa esperanza se encuentra en Cristo Jesús. Él es nuestro proveedor, Él es nuestro sanador, Él es el que está con nosotros y ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Por eso dijo el Señor Jesús que el reino de Dios se ha acercado. Porque ¿qué es lo que sucede cuando se ha acercado el reino de Dios? Pues en el cielo no hay enfermedades, no hay pecado, no hay gente que se está muriendo, no hay vicios en el cielo, no. En el cielo hay sanidad, hay paz, hay armonía, hay gozo. Y lo mismo cuando el Señor Jesús dice, se ha acercado el reino de Dios a vosotros. Él vino a sanar, Él vino a restaurar, Él vino a dar vida y vida en abundancia. Por eso hay esperanza en Cristo, y que Dios lo pueda usar a usted de esta manera para seguir predicando la palabra de Dios. Así es que esta fue la enseñanza del día de hoy, y que sea Dios el que lo siga iluminando, guiando, y que siempre sigamos adelante. Así es que gracias a Dios una vez más por esta oportunidad que tenemos de seguir conectándonos y seguir aprendiendo la palabra de Dios, y que sea Dios el que nos esté iluminando hoy y siempre. Así es que Dios me los bendiga y cuídense mucho en el nombre de Jesús. Amén.